aprendiendo virtualmente, percibiendo el mundo a través de los sentidos. 2020. Grado tercero. Tema: el sentido del olfato. Objetivo: reconocer el sentido del olfato con su órgano correspondiente a través del juego, de la realización de fichas y de la visualización de un video, permitiendo percibir los olores más comunes del entorno. Buenas tardes, niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hola niños, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho y que estén disfrutando estos días en casa. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro proyecto Percibiendo el mundo a través de los sentidos. Así es, niños, el día de hoy trabajaremos un sentido muy importante. Este es el sentido del olfato. Por esto, el objetivo de nuestra clase será saber cómo es el sentido del olfato y cuál es el órgano a través del cual percibimos los olores. ¿Y cómo lo haremos? Pues lo haremos jugando, resolviendo una ficha y observando un video. Asimismo, al finalizar nuestra clase virtual, responderemos a la pregunta ¿a qué huele?, para saber lo que hemos aprendido el día de hoy. Listo, vamos a empezar, pero recuerda que debes realizar esta actividad en compañía de un adulto. Bueno niños, para esta clase vamos a necesitar los siguientes materiales. 3 hojas de papel, regla, marcadores, colores, lápiz, lapiceros, loción dulce o cítrica, mandarina, limón o naranja, Milo o chocolisto, menticol o Big Vaporub, límpido o alcohol, banano, manzana o guayaba. Ahora vamos a ver el orden del día. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, te vamos a presentar el paso a paso. Lo primero que haremos en esta clase será un cuadro para escribir lo que conocemos acerca de este sentido y los nuevos conocimientos que se van a adquirir. Continuando, se explicarán las categorías de los olores que se utilizarán en la clase para luego buscar en nuestra casa los elementos correspondientes a cada categoría del olor y luego ubicarlos en un cuadro. Después explicaremos un poco el sentido del olfato, su órgano principal con las partes y la importancia de este para percibir el mundo y así poder completar la columna de la derecha del cuadro que hicimos al inicio. Y por último van a realizar un mapa mental en donde van a escribir todo lo que aprendieron en la clase. Para comenzar vamos a hacer un cuadro. Para hacer este necesitamos una regla, un lápiz y una hoja. En la parte de arriba vamos a escribir la pregunta del día, la cual es ¿a qué huele? Luego vamos a dividir el cuadro en dos. La columna izquierda se llamará saberes previos y la columna derecha se llamará confrontación de hipótesis. En la columna de la izquierda escribiremos las preguntas. ¿Qué conoces acerca del sentido del olfato? ¿Cuál crees que es el órgano principal que se utiliza en este sentido? ¿Y por qué crees que es importante este sentido? Y vamos a ir escribiendo las respuestas debajo de cada pregunta. Y en la columna derecha no escribiremos nada por ahora. Más adelante la llenaremos. ¡Qué divertido! Ahora vamos a hacer algo que seguro les va a gustar. Para continuar vamos a realizar un juego, pero primero deben realizar una tabla de registro con 5 columnas. La primera columna corresponde a la categoría a la que pertenece el olor y escribiremos las 5 categorías que son cítrico, dulce, mentolado, químico y frutal no cítrico. La segunda columna al objeto, alimento o sustancia que vamos a oler. La tercera a lo que les huele ese objeto, alimento o sustancia y a qué otro olor se les parece. La cuarta y la quinta corresponde a lo que lograron percibir, es decir, la cuarta a si el olor les pareció agradable y la quinta a si el olor les pareció desagradable. Bueno, vamos a realizar los siguientes pasos para el juego. Lo primero es buscar en nuestras casas los alimentos y las sustancias que pedimos en la lista de materiales y que se encuentran por categorías en el cuadro anterior. Para el cítrico podemos buscar mandarina, naranja, limón o perfumes cítricos. Para el dulce podemos buscar Milo o chocolisto. Para el mentolado podemos buscar el menticol o el Big Vaporub. Para los químicos podemos buscar alcohol o límpido.
Y por último, para el frutal no cítrico podemos buscar banano, manzana o guayaba. Presten atención, no tienen que ser precisamente estos materiales, estas sustancias o estos alimentos. Tienen que corresponder a las categorías del cuadro que ya hicimos anteriormente. Como ya tenemos los objetos, alimentos o sustancias, vamos a oler cada uno de estos para poder completar la tabla de registro. Pero deben tener mucha precaución al olerlos, en especial con el alcohol y el cloro. Por esto deben acercar poco a poco su nariz al líquido para que no se vayan a lastimar. Después de oler cada uno, deberán escribirlo en la segunda columna, ubicándolo de acuerdo a la categoría que corresponda. Por ejemplo, si es una mandarina, después de pelarla y olerla, deberán escribirla en la categoría cítrico. Después de escribir el objeto, sustancia o alimento en su categoría correspondiente, van a escribir en la tercera columna a qué les huele o a qué otro olor se les parece. Y finalmente van a poner una X en la cuarta o quinta columna de acuerdo a si el olor les pareció agradable o desagradable. Ahora vamos a realizar el ejemplo de la primera categoría con ustedes. Lo primero que debemos hacer es leer la primera categoría que se encuentra al lado izquierdo del cuadro. ¿Cuál será? Exacto, es el cítrico. Luego lo que vamos a hacer es elegir o seleccionar uno de estos alimentos. Puede ser una naranja, una mandarina o un limón. En mi caso voy a seleccionar una naranja. Después, para sentir su olor, con ayuda de un adulto vamos a pelar este alimento o fruta seleccionada. Después de pelarla, lo que vamos a hacer es que la vamos a acercar suavemente a nuestra nariz para sentir su olor. El siguiente paso es completar la fila de la primera categoría. Entonces, en el primer espacio vamos a escribir el objeto, alimento o sustancia que utilizamos. En mi caso fue la naranja. Pero recuerden que ustedes pudieron haber utilizado otro alimento. En el segundo espacio vamos a escribir a qué huele esa fruta o a qué otro olor se nos parece. A mí se me parece al olor de la mandarina. Y finalmente vamos a completar el tercer y el cuarto espacio poniendo una X. En el tercer espacio, si ese olor nos pareció agradable, y en el cuarto espacio, si ese olor nos pareció desagradable. En mi caso, el olor de la naranja me pareció agradable, entonces voy a poner una X en la tercera casilla. Ahora que hemos terminado la tabla, cuéntenos qué órgano o qué parte del cuerpo utilizaron para percibir los olores. ¿Cuál fue? Muy bien, la nariz. La nariz es el órgano del sentido del olfato y este posee nervios que recogen información y la llevan al cerebro. El olfato permite distinguir los olores, especialmente por medio de las fosas nasales. Es importante no solo en los seres humanos, sino también en los animales, porque nos permite identificar sustancias, objetos y elementos nocivos o perjudiciales. Teniendo en cuenta lo que ya se mencionó anteriormente, las partes del sentido del olfato son cavidad nasal, fosas nasales, bulbo olfatorio, hueso etmoides, nervio olfatorio y membrana olfatoria. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cada una de estas partes. Las fosas nasales son dos cavidades de la nariz que permiten que ingrese el olor. Asimismo, esta parte sirve de conducto para derivar la información sensorial al bulbo olfatorio. La cavidad nasal se encuentra recubierta por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda. De esta manera se evitan hemorragias nasales que ocurren cuando la nariz está seca. Asimismo, en esta parte se encuentran los vellos nasales, los cuales filtran las impurezas que pueden ingresar a través de las fosas nasales. El bulbo olfatorio está ubicado al final de las fosas nasales. Es el encargado de conectar directamente con el sistema nervioso central, con el cerebro. El bulbo solo podrá cumplir con su función si es estimulado por las membranas ubicadas dentro de la nariz. El hueso etmoides es un hueso de forma simétrica ubicado como base del cráneo. Contribuye con la formación de las cavidades nasales.
El nervio olfatorio es el nervio que permite a las otras partes del sentido del olfato percibir los olores. Se encarga de distribuir toda la información olfativa a los demás componentes del órgano respiratorio. Y la membrana olfatoria es una mucosa donde se encuentran dispersas numerosas células especializadas en la detección de las sustancias volátiles contenidas en el aire. Ahora vamos a completar la columna derecha del cuadro que hicimos al principio sobre saberes previos y confrontación de hipótesis. Es este. Para completarlo, es necesario escribir al lado derecho del cuadro las siguientes preguntas e irlas respondiendo. ¿Qué aprendiste sobre el sentido del olfato? ¿Qué órgano es el utilizado en este sentido y cuáles son sus partes? ¿Por qué este sentido es importante para la vida de las personas? Vamos a ver un mapa mental que sintetiza toda la información. Para finalizar, les vamos a sintetizar toda la información que hemos visto en esta sesión acerca del sentido del olfato por medio de un mapa mental. El olfato nos permite distinguir olores principalmente por medio de las fosas nasales. Además, nos permite oler y diferenciar los aromas que tienen las cosas. Asimismo, su órgano es la nariz. Del mismo modo, el proceso olfativo empieza cuando el aire y las moléculas de olor ingresan a través de las fosas nasales. El olor es captado por los receptores. Estos envían un impulso hacia el bulbo olfatorio desde donde se envía la información al cerebro. Y, como ya lo vimos, las partes del olfato son cavidad nasal, fosas nasales, bulbo olfatorio, hueso etmoides, nervio olfatorio y membrana olfatoria. Como ya sabemos cómo es un mapa mental, ustedes van a realizar uno acerca del sentido del olfato con lo que aprendimos en esta sesión. Para complementar la información acerca del sentido del olfato, puedes ver y escuchar el siguiente video llamado El olfato y los olores en el ambiente. También puedes ingresar a la siguiente página interactiva para aprender un poco más acerca de este sentido. Niños, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Cuídense mucho y recuerden tener las medidas de precaución del coronavirus. Hasta la próxima.